en un tema que absolutamente es fundamental para su formación como médicos, ¿ya? Y para también la práctica de medicina basada en evidencias con epidemiología, que son los diseños y tipos de estudios epidemiológicos, ¿ya? Esto es como entender cómo se genera la evidencia científica. Es el primer paso para poder interpretarla críticamente y también aplicarla correctamente en nuestras decisiones clínicas diarias, ¿ya? Esta sesión, o sea, esta clase está pensada también para darles una base sólida y detallada para si alguna vez se animan a hacer alguna investigación también. Ahora, mm, recordemos qué es la epidemiología. No es solo el estudio de epidemias, ¿no? Sino la ciencia que investiga cómo se distribuyen las enfermedades y qué factores influyen en su aparición en las poblaciones, ¿ya? Su objetivo o su meta final es aplicar este conocimiento para prevenir y controlar los problemas de salud, ¿ya? Ahora, ¿cómo se conecta esto con la medicina basada en evidencias? La medicina basada en evidencias, como saben, es el enfoque que nos va a llevar a integrar la mejor evidencia científica disponible con nuestra experiencia clínica y muy importante con los valores y preferencias de nuestros pacientes. Entonces, la mejor evidencia, si la mejor evidencia de calidad surge predominantemente de estudios epidemiológicos bien diseñados. Todos los estudios que nosotros utilizamos para hacer investigaciones, de ahí salen, ¿no ve? Ahora, por lo tanto, para ustedes como futuros médicos, dominar el diseño de estudio no es un ejercicio académico más, ¿no? Es la herramienta que les va a permitir leer críticamente la literatura médica, tanto como artículos, ¿no? Que todo el tiempo se publican cosas nuevas. También les va a ayudar a discernir qué estudios son confiables, les va a ayudar a tomar decisiones terapéuticas y diagnósticas que estén bien fundamentadas y también entender realmente los conceptos de causalidad, ¿no? O sea, cómo se origina, por qué se origina tal enfermedad, todo eso. Y también también les va a ayudar a manejar el riesgo, ¿no? En lo que vemos a diario. Entonces, cuando hablamos de, cuando hablamos de estudios epidemiológicos, también podemos clasificarlos de varias maneras, pero una de las más útiles se basa en dos preguntas fundamentales, ¿no? Primero, la primera pregunta, ¿el investigador simplemente observa lo que sucede o interviene activamente? Por ejemplo, asignando un tratamiento. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el objetivo principal del estudio? ¿Describir una situación, comparar grupos o intentar establecer una relación causa-efecto? ¿Y cómo se maneja el tiempo en la relación con la exposición y el resultado? ¿No? Esas son preguntas importantes. Esto nos va a llevar a dos grandes categorías de estudios. Ya tenemos dos grandes categorías de estudios que van a ser el esqueleto de nuestra presentación, ya de nuestra investigación. La primera categoría son los estudios observacionales, donde el investigador es un espectador nomás, ¿no? Que va a analizar ciertos datos. Solo es espectador. Pero en los estudios experimentales es donde el investigador toma un rol más activo y manipula la exposición o intervención, ¿no? Es donde ya el investigador sí va a intervenir en varios procedimientos, ¿no? Ahora, comencemos con los estudios observacionales y de ellos los descriptivos, ¿ya? Vamos a tener los estudios observacionales. Uno de ellos va a ser el descriptivo, de forma descriptiva. Como su nombre lo indica, su principal objetivo es describir.
quieren pintar un cuadro detallado de la frecuencia, por ejemplo, con la que ocurre un problema de salud y cuáles son sus características en la población. Entonces, eso es describir. A ver, también responden a preguntas, ¿no? Como quiénes se enferman, dónde ocurre más la enfermedad, cuándo es más frecuente, ¿no? Entonces, es más de recabar información, de escribir ciertas cosas. Es importante también destacar que estos estudios no están diseñados para probar hipótesis sobre qué causa una enfermedad, pero son absolutamente cruciales. Ahora, son la base para planificar o para una planificación de los servicios de salud y también muy a menudo son las pequeñas chispas, ¿no? que encienden la mecha para investigaciones más profundas. También cómo, porque cuando ya estamos a media investigación que tiene un tipo descriptivo, vamos a ir generando más hipótesis que luego se van a tener que poner a prueba con estudios analíticos. Entonces, los dos tipos principales que veremos son los reportes y las series de casos. O sea, esos son uno, ¿no? Los reportes y las series de casos y los estudios ecológicos, ¿ya? Ay, perdón. Dentro de los estudios observacionales tenemos los descriptivos y dentro de ellos los reportes de casos y series y estudios ecológicos, ¿ya? Entonces, ahora, primero, los reportes de casos y series de casos. Un reporte de caso es una descripción bien minuciosa de la experiencia de un solo paciente, ¿ya? Usualmente algo fuera de lo común, ¿no? Su enfermedad. Ahora, si agrupamos varios de estos reportes de pacientes, perdón, se caracteriza por ser similares, digamos, sus enfermedades son similares, son pacientes similares y todo eso. Entonces, ahí recién tenemos una serie de casos. ¿Ya? El caso es de un solo paciente y la serie de casos son de varios pacientes, pero que tienen un resultado similar. ¿Ya? También estos estudios son el plan de cada día en la literatura médica cuando se trata de identificar nuevas enfermedades o manifestaciones raras de enfermedades que ya son conocidas o incluso efectos secundarios inesperados de algún tratamiento, ¿ya? Piensen en los primeros reportes sobre el SIDA, por ejemplo, o los efectos teratogénicos de algún medicamento, ¿no? Esos descubrimientos han surgido de observaciones en series de casos porque se repetía el mismo patrón, ¿no? En varios pacientes. Entonces son relativamente sencillos y económicos de realizar y suelen ser también retrospectivos, que significa que vemos hacia el pasado, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado y lo comparamos con el presente, ¿no? Mirando hacia atrás en la historia del paciente. Ahora, la gran fortaleza de estos estudios es generar hipótesis, ¿no? Y ser la primera señal de alarma para empezar una investigación. Sin embargo, y esto es crucial para la materia, ¿no? Medicina basada en evidencias, no pueden probar la causalidad. Por más de que nosotros veamos que sí hay varias hipótesis en una investigación, no nos va a decir el por qué em, pueden probar o sea, por qué es la causa de la enfermedad, ¿no? A ver, espera un momentito, hay alguien que quiere ingresar, creo. Y ya. Entonces, eso, no nos van a decir la causalidad, ¿no? Ahora, pero ¿por qué no nos dicen la causalidad? Principalmente porque no tienen un grupo de comparación o control. No podemos saber si la observación es una coincidencia o realmente está ligada a una exposición específica. Son muy susceptibles a sesgos y sus hallazgos no son generalizables, ¿no? O sea, no es para todo los mismos síntomas, la misma enfermedad, ¿no? Ahora, pasamos a los estudios ecológicos, también llamados de correlación, ¿no?
Aquí la clave es que la unidad de análisis no es el individuo como tal, sino grupos de personas. Comparamos, por ejemplo, el consumo promedio de sal en diferentes países con sus respectivas tasas de hipertensión. ¿Lo ve? Entonces, ese es un estudio ecológico. Estos estudios también suelen utilizar datos que ya existen, como los censos, estadísticas vitales, lo que lo hace también relativamente rápido y barato, ¿no? O sea, ya utilizamos datos que ya existen. Ahora, son útiles para generar hipótesis sobre posibles factores de riesgo a nivel poblacional o también para tener una primera idea del impacto de políticas de salud pública, como una campaña de vacunación, pónganse, ¿no? Sin embargo, tienen una limitación bastante importante que deben recordar ustedes siempre, es la falacia ecológica, se le llama. Es el error de asumir que una asociación que vemos a nivel de grupo se aplica también a nivel individual, ¿no? Si un estudio ecológico muestra que las ciudades con más antenas de telefonía tienen más casos de cierta enfermedad, no podemos concluir que usar un teléfono móvil causa esa enfermedad en un individuo, por ejemplo. ¿No ve? Podría haber otros factores a nivel de ciudad, ¿no? Que expliquen esa correlación. Por lo tanto, los estudios ecológicos pueden surgir, bueno, pueden hacer asociaciones, pero no establecer la causalidad a nivel individual, ¿ya? O sea, en grupos grandes solamente. Ahora, ahora entramos en el terreno de los estudios observacionales, pero analíticos. Ya, antes eran descriptivos, ahora son analíticos. ¿Ya? A diferencia de los descriptivos, estos estudios observacionales sí están diseñados para probar hipótesis específicas. ¿Ya? También buscan el responder si existe una asociación entre una exposición, por ejemplo, el fumar, y un desenlace como el cáncer de pulmón, ¿no? Y cuantificar qué tan fuerte es esa asociación de cuando alguien fuma, el desenlace es cáncer de pulmón, ¿no ves? Entonces, eso, este estudio observacional analítico, eso refuerza, ¿no? Trata de exponer eso. Ahora, la característica fundamental que los distingue de los descriptivos es un grupo de comparación o grupo control. Un momentito, voy a cargar mis computadoras aquí atrás. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué lo distingue de los descriptivos? Es la presencia de un grupo comparación o grupo control, ¿no? Esto es esencial para poder también evaluar si la frecuencia de un como por ejemplo el cáncer de pulmón por fumar, es diferente entre aquellos que estuvieron expuestos a un factor y aquellos que no. O sea, el desenlace, digamos, ¿qué pasa con las personas que fuman, no fuman, o los que están en contacto, tienen el mismo desenlace? Eso trata también de averiguar. Ahora, los tres caballos, ¿no? De batalla de los estudios analíticos observacionales que vamos a detallar son los estudios transversales, los estudios de casos y controles y los estudios de cortes. Vamos a analizar cada uno de ellos que van dentro de los estudios observacionales de tipo analíticos, ¿ya? Esos tres. Ahora, vamos a los estudios transversales. Estos son también conocidos como estudios de prevalencia, ¿no? Son como tomar una fotografía instantánea de una población en un momento determinado. En ese único punto en el tiempo se mide tanto la presencia de la enfermedad o desenlace de interés como la exposición a ciertos factores. ¿Ya? ¿En qué se usa este estudio, este tipo de estudio, ¿no? Su gran utilidad también radica en que nos permite calcular la prevalencia de una enfermedad, ¿no? Es decir, la proporción de individuos en una población
enfermedad en ese mismo momento, ¿ya? También puede medir la prevalencia de una exposición. Son relativamente rápidos de hacer estos estudios y tampoco suelen ser muy costosos. Por ejemplo, podríamos hacer una encuesta en la facultad para ver la prevalencia de estudiantes con síntomas de ansiedad y al mismo tiempo preguntarles sobre sus hábitos de estudio, ¿no? Entonces, la medida de asociación que suele calcular es la razón de prevalencias, ¿no? Son muy útiles para la planificación sanitaria, pero también para saber qué tan común es un problema y también para generar hipótesis sobre posibles asociaciones, ¿no? Eh, ay, un momentito, por favor. Pausita comercial. Un momentito. Me esperan 5 minutitos, por favor. Ahorita ya regreso. Ahora sí, vamos a continuar, por favor. ¿Dónde está? Y ya. Ya entonces hemos dicho que se los utiliza estos estudios. ¿Me escuchan normal? ¿Me escuchan bien? Perdón. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, se le Ay, escucha ay, ay, muy perfectamente. bien, muy bien. Ya me perdí también. Muy bien, entonces hemos dicho que también son rápidos para hacer y también no suelen ser muy costosos, ¿no ve? Ahora, mm, este estudio nos va a ayudar a calcular lo que es la razón de prevalencias, ¿ya? ¿Qué es la razón de prevalencias? Este estudio es bastante útil para la planificación sanitaria y para saber qué tan común es un problema en nuestra sociedad
y también para generar una hipótesis sobre posibles asociaciones. Sin embargo, tienen una debilidad, ¿no? Es la temporalidad. Como medimos exposición y enfermedad al mismo tiempo, es muy difícil saber qué ha sido primero, ¿no? Es como el huevo y la gallina, ¿no? Bueno, en este caso sabemos que el huevo era primero, ¿no? Pero en este estudio nos preguntamos, ¿la persona desarrolló la enfermedad y luego se expuso al factor? ¿O la exposición al factor llevó a la enfermedad? ¿No? Ese es su riesgo, la debilidad de temporalidad, no sabemos, ¿no? Entonces, hace que esto sea bastante complicado de llegar a la conclusión de cuál ha sido la causalidad de la enfermedad, ¿no? A partir de un estudio transversal. No son buenos para enfermedades raras o de corta duración estos estudios, así que mejor no utilizarlos. Ahora, veamos los estudios de casos y controles. Aquí la lógica es bastante diferente, ¿no? Partimos de personas que ya tienen la enfermedad o del desenlace de interés. Ya a esas personas que ya tienen la enfermedad o el desenlace de interés como algo crónico, ¿no ve? A estos les vamos a llamar casos y los vamos a comparar con un grupo de personas que no tienen la enfermedad, ¿no ve? Pero que provienen de la misma población, ¿no? Entonces, a esos los vamos a llamar controles, ¿ya? Una vez que tenemos nuestros casos y nuestros controles, miramos hacia atrás en el tiempo de forma retrospectiva, ¿no? Para investigar y comparar la frecuencia de exposición a uno o más factores de riesgos en ambos grupos. También hay que fijarse en lo que es la dirección. Espera un momentito, un momento. Ya, entonces eso. Ahora hay que fijar lo que es la dirección, ¿ya? ¿Qué significa? Vamos del desenlace, o sea, de la enfermedad hacia la exposición, ¿no? De atrás hacia adelante, ¿no? Esto los hace particularmente eficientes estos estudios, ¿no? Para ver enfermedades que son poco comunes, porque si quisiéramos estudiarlas de otra forma, necesitaríamos seguir a muchísima gente durante mucho tiempo para ver unos pocos casos, ¿no? También son buenos para enfermedades con periodos de latencia muy largos, ¿no? Además, nos permite también explorar múltiples posibles exposiciones para una sola enfermedad. En general, estos estudios son más rápidos y menos caros que los estudios de corte. Ahora, la medida de asociación por excelencia en estos estudios es el odds ratio, ¿ya? O razones de demonios. En, bueno, algo importante es que si la enfermedad que estamos estudiando es rara en la población, este odds radius, que es la medida de asociación, es una buena estimación para el riesgo relativo, o sea, nos va a dar un buen resultado para un riesgo relativo que vamos a ver más adelante también. Ahora, a pesar de sus ventajas de este estudio de control, casos y control, los estudios son particularmente vulnerables a ciertos tipos de sesgos. Van a ver que a medida que vayamos avanzando, cada estudio va a tener su propio sesgo. Entonces, ¿por qué es necesario estudiar qué tipos de sesgos hay en cada estudio? Para que cuando nosotros estamos haciendo una investigación, tratemos de evitar o eliminar del todo esos sesgos, ¿no? Entonces vamos a tener ciertos tipos de sesgos y también es crucial que
conozcan, ¿no? Para poder evaluar críticamente estos estudios. Ahora, primero, el sesgo de selección. Esto ocurre si la forma en que elegimos a nuestros casos o a nuestros controles hace que no sean representativos de las personas con y sin la enfermedad en la población general, ¿no? Un ejemplo clásico es el sesgo de Bergson, que nos dice si tanto la exposición como la enfermedad aumenta la probabilidad de ser hospitalizado y seleccionamos nuestros casos y controles de un hospital, podríamos encontrar una asociación falsa o distorsionada, ¿no? Porque están en el hospital. Para controlar esto es también vital definir de selección muy claros y también asegurar de que los controles vengan de la misma población base que dio origen a los casos, ¿no? Ahora, segundo, el sesgo de información o medición, ¿ya? Es el más conocido. Aquí es el sesgo de recuerdo, también se le dice, ¿ya? Em, es, a ver, ¿dónde está? Un momentito. Ah, mm, ya, el sesgo de recuerdo, ¿ya? Ahora, imaginen que están estudiando un posible factor de riesgo para una malformación congénita. Las madres de con las malformaciones, que serían los casos, podrían pensar mucho más sobre sus exposiciones durante el embarazo y recordarlas con más detalle o incluso de forma selectiva, en comparación con las madres de niños sanos, que son los controles, ¿no? Otro problema es el sesgo del entrevistador. Si la persona que recoge los datos sabe quién es ese caso, o sea, los pacientes, por ejemplo, y quién es ese control, que son los pacientes que no tienen nada, podría consciente e inconscientemente hacer preguntas de forma diferente o insistir más en buscar la exposición en los casos. Entonces, ¿cómo controlamos este sesgo? Usando cuestionarios que son estandarizados, ¿no? Entrenando bien a los entrevistadores, usando registros objetivos siempre que sea posible y si se puede, cegando a quien recoge los datos, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero? Cegando, no que le tapen los ojos y que el entrevistador vaya a entrevistar sin ver a nadie, no, no, no. Luego vamos a ver a qué nos referimos con un cegamiento, ¿listo? Ahora, finalmente, como en otros estudios observacionales, la confusión es un problema. La confusión es un elemento casi similar a los sesgos, ¿no? Entonces, que debemos identificarlos también en en nuestras investigaciones, ¿ya? Em, En el diseño, por ejemplo, de alguna investigación, podemos usar el matching o el emparejamiento para eliminar las confusiones, ¿no? Seleccionando controles que sean similares a los casos en variables confusoras, ¿no? Conocidas como, por ejemplo, yo voy a elegir a un grupo de tanta edad o a personas que sean pura mujeres, así, ¿no ve? Entonces, ahí estaríamos eliminando un elemento de confusión, ¿no? Es una variable confusora, se le dice. Y bueno, en la fase de análisis podemos usar también técnicas como la estratificación, ¿no? O el análisis multivariado para ajustar por estos factores, ¿no? Luego vamos a ver a qué me refiero con estratificación. Ahora, llegamos también a los estudios de cohorte, también conocidos como estudios de seguimiento, de incidencia o longitudinales, como lo conocen también muchos, ¿no? Es lo mismo. Estos también son considerados uno de los diseños observacionales más potentes que tenemos para investigación. ¿Cómo funcionan? Primero tenemos que seleccionar un grupo de personas. Esa personas es la cohorte, que al inicio del estudio están libres de la enfermedad, ¿no? O de cualquier complicación. Ahora, luego
clasificamos a estas personas según si están expuestas o no a un factor determinado. Por ejemplo, si son fumadores o no fumadores. Y lo más importante, seguimos a estos grupos a lo largo del tiempo para ver quiénes desarrollan la enfermedad y quiénes no. Y vamos a comparar la incidencia de la enfermedad en el grupo expuesto con la del grupo no expuesto. Ahora, la dirección aquí es crucial, ¿no? Vamos de la exposición hacia el desenlace. Esto podría ser una ventaja porque nos permite establecer que la exposición ocurrió antes que la enfermedad, lo cual es un criterio fundamental para averiguar cuál ha sido la causa real, ¿no? Ahora, con los estudios de corte también podemos calcular directamente la incidencia de una enfermedad, es decir, la tasa de nuevos casos, ¿no ve? En cada grupo. Y por lo tanto, nos va a dar también el riesgo relativo. También estos estudios son útiles porque nos permiten estudiar múltiples posibles desenlaces o enfermedades que puedan surgir de una sola exposición. Por ejemplo, analizando lo del tabaquismo, podemos estudiar cáncer de pulmón, EPOC, enfermedades cardiovasculares y entre otros más. Y son también el diseño ideal de la exposición que nos interesa, si es rara, por ejemplo, ¿no? Ahora, existen principalmente dos tipos de estudios de corte, como vemos aquí en pantalla, según cómo se maneja, ¿no? Los que son prospectivos y los retrospectivos, ¿no? Los prospectivos son los que usualmente nos viene a la mente, ¿no? O sea, reclutamos la corte hoy, medimos su exposición actual a ciertos factores y luego los seguimos activamente hacia el futuro para ver quién desarrolla la enfermedad. Ahora, la ventaja es que podemos planificar la recolección de datos y exposición. Y también el desenlace podríamos tenerlo con alta calidad y fiabilidad. Y tenemos también menos problemas con el sesgo de recuerdo. Pero ¿cuál es la desventaja? Es que pueden también ser muy largos y muy costosos. Y también siempre existe el riesgo de que las personas abandonen el estudio, ¿no? Lo que conocemos, a esas personas que abandonan el estudio los conocemos como pérdidas en el seguimiento. Ahora, el tipo retrospectivo o histórica. Aquí usamos datos que ya existen, como las historias clínicas o los registros laborales. Vamos a identificar una corte en el pasado. Por ejemplo, todos los trabajadores de una fábrica de 1980, ¿no ve? Y determinamos cuál fue su nivel de exposición a un factor en ese momento usando sus registros, ¿no? Y luego seguimos a esa corte, a las personas que hemos elegido, a través de los mismos registros hasta un punto más reciente o el presente, ¿no? Para ver quiénes han desarrollado la enfermedad. Entonces, sí es tedioso, todo es más fácil, ¿no? Son más rápidos y más baratos estos estudios, pero también dependemos totalmente de la calidad y la completitud de estos registros antiguos, ¿no? O sea, que tienen que estar completos sí o sí para que tengamos un 100% de efectividad con este estudio, ¿no? Además, esos registros, historia clínica, y todo eso, no han sido diseñados para investigación, así que lo que puede también introducir a sesgos de información, ¿no ve? Entonces, también existen los cortes ambispectista se llama aquí, ¿no? Que es una combinación de elementos de ambos, de la, de la prospectiva y la retrospectiva, ¿no? En cuanto a los sesgos, el más preocupante en los estudios de corte son las pérdidas en el seguimiento, ¿no? O sea, las personas que renuncian a un estudio. Si las personas que se pierden son diferentes de las que se quedan, y esta diferencia, por ejemplo, está relacionada con la exposición y el desenlace, los resultados pueden estar sesgados también.
Bueno, también puede haber sesgos de información si la enfermedad se busca o diagnostica de manera diferente en el grupo expuesto versus el no expuesto, ¿no? Entonces ahí hay otro tipo de sesgo. Aunque también esto es menos común si se usan criterios diagnósticos objetivos, ¿no? Y si es posible, el cegamiento en la evaluación del desenlace. De nuevo, vamos a ver qué significa cegamiento más adelante, ¿ya? Ahora, las medidas clave que obtenemos son el riesgo relativo, ¿no? Que compara también directamente el riesgo de enfermar en los expuestos versus los no expuestos. También podemos calcular el riesgo atribuible y la fracción etiológica que nos ayudan a entender el impacto de la exposición en la población. Ya, finalmente existen variantes, ¿no? Varias variantes, perdón. Existen variantes como los estudios de casos y controles anidados, ¿no? Y los casos corte, que son formas más eficientes de usar los datos de una corte grande, especialmente para enfermedades raras o cuando la medición de la exposición es muy costosa. Ahora, dejamos atrás lo que ya son los estudios observacionales. Ya hemos terminado, donde solo mirábamos, ¿no ve? El investigador solo era espectador. Y ahora vamos a entrar al mundo de los estudios experimentales. La palabra clave aquí es intervención. Diseños, el investigador no es un espectador nada más, sino que toma un rol un poco más activo porque aquí en este estudio va a manipular la exposición, es decir, decide quién recibe qué. Generalmente el qué se refiere a una intervención terapéutica, como un nuevo fármaco, una medida preventiva, una vacuna o un programa educativo, ¿no? Entonces, aquí el investigador manipula la exposición y decide quién recibe eso, ¿no? Ahora, el objetivo principal de los estudios experimentales es también evaluar la eficacia de estas intervenciones y preguntarnos, ¿no? ¿Realmente funciona este tratamiento? ¿Es mejor que lo que ya tenemos? Entonces hay que probar, ¿no? Ahora, por su... Uf, uy, ¿quién está ingresando? Otra vez. Mm, ¿Hay alguien que estaba ingresando? Bueno, bueno, entonces por su capacidad para controlar los factores de confusión, pucha, no se salgan de las presentaciones, chicos. A ver, porque luego tengo que admitirlos y ya me pierdo, ya. Ahora decía, por la capacidad que tienen para controlar estos estudios, los factores de confusión, los estudios experimentales, en particular el ensayo clínico aleatorizado, son considerados es el gold standard para establecer relaciones causa y efecto y para determinar si una intervención es eficaz. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los dos tipos principales que vamos a ver de los estudios experimentales? El primero, el ensayo clínico aleatorizado, ¿no? O ECA también le vamos a eh, sintetizar, ¿no? Ensayo clínico aleatorizado. Y los estudios cuasi experimentales. Ya, esos dos vamos a ver ahora. Ahora, el ensayo clínico aleatorizado es el diseño experimental por excelencia y que también proporciona la evidencia de mayor calidad sobre la eficacia de las intervenciones. ¿En qué consiste? Se toma primero un grupo de participantes y se los asigna al azar. Y esta es la palabra mágica, ¿no? La aleatorización. A uno de dos o más grupos tenemos que asignarnos al azar, ¿no? Aleatoriamente. Uno será el grupo de intervención que recibe el tratamiento o la maniobra que se está probando
Y el otro grupo va a ser el grupo control, que podría recibir placebo, un tratamiento, el tratamiento que ya se está utilizando, o en algunos casos ninguna intervención, ¿no? Entonces el grupo control, ¿no? Y hay otro que es el grupo intervención, ¿no? Son dos, el grupo intervención que reciben el tratamiento que se está probando y el grupo control, que dentro de eso vamos a tener a personas que van a recibir el placebo, el tratamiento o en algunos casos nadie va, no van a recibir ninguna intervención, ¿no? Luego se sigue a ambos grupos, ¿no? Tanto nuestro grupo intervención y a nuestro grupo control, se sigue a ambos grupos a lo largo del tiempo y se comparan los resultados o desenlaces también entre ellos. ¿Ya? Ahora, hay tres características fundamentales que tienen que cumplir, ¿no? Estos ensayos clínicos aleatorizados. Primero y lo más importante, la aleatorización, ¿no? Esta es nuestra piedra angular, ¿no? Al asignar a los pacientes al azar, también vamos a buscar que los grupos sean más parecidos, lo más parecidos posible en todas sus características al inicio del estudio, tanto las que conocemos como las que no conocemos, ¿no? Esto es crucial porque también ayuda a asegurar que cualquier diferencia que observamos en los desenlaces al final del estudio, ¿no? Sea realmente debida a la intervención y no a otras diferencias preexistentes entre los grupos. Es la mejor forma de controlar los factores de confusión también, ¿no? O sea, elegir si estamos haciendo un grupo que sean pura mujeres, que sean de una sola edad, así, ¿no? La segunda característica, control. Sin un grupo control, no podríamos saber si los efectos que vamos a ver en el grupo de intervención se deben realmente al tratamiento o a otros factores, como la evolución natural de la enfermedad, el efecto placebo o simplemente eh, el hecho de estar en un estudio, por ejemplo, ¿no? La tercera característica, el enmascaramiento o cegamiento, ¿no? ¿Están escuchando todos? ¿Todo bien por ahí? Sí, Sí, doctora. doctora, se le escucha. Muy bien, muy bien. ¿Están atentos o quieren unos 5 minutos de respiro? Unos 5 minutitos, doctora, por Está bien. favor. Gracias, doctora. Ya, entonces, Gracias, doctora. 14:45 nos vamos a estar ya bien. Sí, sí, Ya, doctora. muy bien. Vayan al baño, no sé. Eso, listo.
Muy bien, estén preparados para volver, por favor. ¿Están listos para volver? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahorita entraré en mi presentación. Muy bien, entonces, como les había mencionado, hay tres características importantes que son fundamentales para un ensayo clínico aleatorizado. Primero, ya sabemos, es la aleatorización, que es el de asignar a los pacientes al azar. Buscamos los grupos que sean más parecidos, no ven las características para iniciar el estudio. ¿Y por qué? Porque esto nos va a ayudar a asegurar que cualquier diferencia que observemos en los desenlaces al final del estudio sea realmente debida a la intervención que hemos hecho en el procedimiento de la investigación y no a otras diferencias preexistentes entre los grupos, ¿no ven?
Entonces, es la mejor forma de controlar los factores de confusión, habíamos dicho. La segunda característica, los grupos de control. Sin un grupo de control no podríamos saber si los efectos que estamos observando en el resultado de la investigación, en el grupo de intervención, se deben realmente al tratamiento o a otros factores como la evolución natural de la enfermedad, el efecto placebo o el simple hecho de estar participando en un estudio, ¿no? En un estudio. La tercera característica, el enmascaramiento o cegamiento, ¿no? Ahí estábamos. Se refiere a ocultar qué tratamiento está recibiendo cada participante, ¿ya? El cegamiento es eso, ¿ya? Se refiere a ocultar qué tratamiento está recibiendo cada participante. Puede ser simple ciego, como vemos acá, el simple ciego, que significa el paciente no sabe. El paciente no sabe qué tratamiento está recibiendo. Puede ser un doble ciego donde ni el paciente ni el investigador que evalúa el desenlace saben qué tratamiento está recibiendo. Y este doble ciego es el ideal para hacer este tipo de ensayos clínicos aleatorizados. Incluso hay un triple ciego. Aquí no solamente van a estar, no van a saber el investigador ni el paciente, sino que también aquí se va a sumar el analista de datos, ¿ya? Así que el cegamiento es vital para reducir el sesgo de observación y el efecto placebo, ¿ya? Y por supuesto, el ensayo clínico aleatorizado es siempre prospectivo, o sea, se planean, se asigna la intervención y se sigue a los pacientes hacia el futuro, ¿no? Eso es prospectivo. Retrospectivo, que es vemos el pasado, y prospectivo es que vamos hacia el futuro. Además, también de todas las características que hemos visto, hay otros aspectos importantes en el estudio clínico aleatorizado. Uno es el ocultamiento de la secuencia de aleatorización. No basta con generar una secuencia al azar, ¿no? Las personas que la persona que recluta al paciente no debe poder saber o predecir a qué grupo irá las personas que ha elegido. ¿Para qué? Para evitar que influya en la asignación, ¿no? Entonces, no tiene que saber. También existen diferentes tipos de diseños de estudios clínicos aleatorizados o ECAs, ¿no? Eh, el más común es el paralelo, donde cada participante se asigna a un grupo. Ya, aquí está el paralelo. Cada participante se asigna a un grupo y permanece en ese grupo durante todo el estudio, ¿ya? En el diseño cruzado o crossover, como vemos aquí abajo, cada participante recibe las intervenciones que están comparando, una después de la otra, usualmente con un periodo de lavado, ¿no? Entre ellas, también tiene que estar una diferencia de tiempo, ¿no? Para que no se mezclen los efectos. Ahora, aquí en este eh, crossover, cada paciente actúa como su propio control, lo que puede ser también muy eficiente, pero solo sirve para condiciones crónicas y estables y tratamientos con efectos reversibles, ¿no? Ahora, los diseños factoriales son ingeniosos porque permiten también probar dos o más tiempo en el mismo estudio. Ahora, un concepto que es vital en el análisis de los ECAs es el análisis por intención de tratar, el ITT, como vemos ahí, ¿no? Esto significa que todos los participantes se analizan en el grupo se analizan en el grupo al que fueron asignados originalmente para la aleatorización, sin importar si completaron el tratamiento, si se cambiaron de grupo o si no lo tomaron como se esperaba, ¿no? Eso. Ahora,
Uy, alguien está hablando acá. Bueno, ahora, ¿por qué es importante esto? Porque preserva también los beneficios que tenemos de la aleatorización, ¿no? Mantiene los grupos que son comparables y también nos da una estimación más realista de cómo funcionará la intervención en un mundo, en el mundo real, ¿no? Donde aquí es todo eso no es perfecto. Ahora, finalmente, las ECAs nos proporcionan también medidas de efectos muy útiles para la clínica. ¿Ya? El riesgo relativo, la reducción del riesgo relativo, todo eso que nos van a decir cuánto reduce la intervención el riesgo en comparación con el control. La reducción absoluta de riesgo, por ejemplo, es la diferencia directa entre en las tasas de eventos, ¿no? Y como vemos como último, el número necesario de tratar. Esta es una medida más que todo intuitiva, ¿no? O sea, que responde a una pregunta que es ¿a cuántos pacientes necesito tratar con la nueva intervención para prevenir un evento adverso adicional o lograr un evento beneficioso adicional o en comparación con el control, por ejemplo? ¿No? Si este número necesario de tratar es bajo, entonces mucho mejor. Ahora, no tomen en cuenta tanto esto de de las medidas de efecto, todo eso. Yo sé que ahí se han debido perder un poquito porque está muy, no es nada de fórmulas, nada, sino que solamente es para que conozcan qué tipo de resultados y riesgos nos dan, ¿no? Ahora, vamos a empezar. No siempre es posible o ético, ¿no? Realizar un ensayo clínico aleatorizado. Aquí es donde entran los estudios cuasi experimentales. El cuasi significa casi o semejante a, ¿ya? Al igual que los ECAs, hay una intervención por parte del investigador, pero la gran diferencia es que no hay en la asignación de de esta intervención, ¿ya? O sea, no es aleatorio como es en las ECAs. La asignación también puede hacerse por conveniencia, ¿no? Por decisiones del investigador. O puede que los grupos ya estén formados, por ejemplo, diferentes comunidades o diferentes hospitales, ¿no? Entonces, pueden tener un grupo de control, pero como no hubo aleatorización, no ha habido aleatorización, este grupo control no es directamente comparable al grupo de intervención de la misma manera que en un ECA. Ahora, se utilizan mucho estos estudios para evaluar intervenciones a nivel comunitario, como programas de salud en escuelas o el impacto de una nueva política de salud en una región, ¿no? Algunos diseños específicos van a incluir los estudios antes y después, con un grupo de control que no va a ser equivalente, ¿no? Donde se mide aquí los resultados en ambos grupos, antes y después de la intervención, y se van a comparar los cambios. Ahora, otro diseño potente dentro de los cuasi experimentales son las series temporales interrumpidas, donde se van a tomar múltiples mediciones de un resultado a lo largo del tiempo, antes y después de que se introduce una intervención, ¿no ve? A nivel de la población que hemos tomado. ¿Qué vamos a buscar con esto? Un quiebre o cambio en la tendencia, ¿no ve? ¿Cómo es que ha cambiado a lo largo del tiempo esto? Entonces vamos a ver de tomar ciertas medidas para esta investigación, por ejemplo, ¿no ve? Basada en evidencias, los estudios cuasi experimentales pueden ser bastante útiles y pragmáticos, ¿no? Especialmente para evaluar intervenciones en el mundo real, donde la aleatorización no es una opción. Sin embargo, al no tener esa posibilidad de ser aleatorio, son mucho más vulnerables a los sesgos de selección y a los factores de confusión que hemos visto, lo que hace que este estudio también no nos dé
una conclusión de qué es lo que ha causado la enfermedad como tal, ya que va a ser más débil, tiene bastante riesgo de sesgos, tiene bastante riesgos de factores de confusión, entonces no nos da una inferencia causal, ¿ya? Eso. Ahora, ahora hemos revisado los principales tipos de estudios y es importante también entender cómo se organizan en términos de calidad de la evidencia, también que proporcionan para la toma de decisiones clínicas. Esto, lo que vemos aquí en pantalla, se lo conoce como jerarquía de la evidencia. Generalmente se lo representa como una pirámide, ¿no? En la cúspide vamos a encontrar la evidencia más robusta, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis en este caso, especialmente aquellos que van a combinar los resultados de múltiples ensayos aleatorizados bien diseñados, ¿no? Debajo de esto están los ensayos clínicos aleatorizados individuales. Ahora, eh, ahora, a medida que vamos descendiendo, o sea, la fortaleza de la evidencia para establecer la causalidad va a disminuir, ¿no? Entonces, en la cúspide está más fuerte, pero a medida que vayamos avanzando, la evidencia para establecer la causa de una enfermedad va a disminuir, ¿no? Seguimos con los estudios de corte y luego los estudios de casos y controles. Luego vienen los estudios transversales. En la base o cerca de la base, ya, tenemos los estudios descriptivos como las series de casos, los reportes de casos y los estudios ecológicos. A veces en la misma base se coloca también la opinión de los expertos o la experiencia clínica no sistematizada, que aunque sabemos que es valiosa, o sea, sabemos que la experiencia de varios investigadores es valiosa, se considera el nivel más bajo de evidencia científica formal porque solamente estamos basándonos en una experiencia, no en algo en un procedimiento que se ha realizado. Ahora, hablemos un poquito más a fondo sobre los sesgos. Un sesgo no es un error aleatorio, sino es un error sistemático que se produce en el estudio, ya sea en cómo los diseñamos, cómo lo llevamos a cabo o cómo analizamos los datos, ¿ya? El resultado es que la asociación que encontramos entre una exposición y una enfermedad está totalmente distorsionada, no es la verdadera, ¿no? Y hay bastantes tipos de sesgos, pero los podemos agrupar en grandes categorías. Aquí lo hemos agrupado ya. Aquí lo tenemos los sesgos de selección. Esto ocurre cuando hay errores sistemáticos en la forma en que elegimos a los participantes para el estudio o en los factores que hacen que algunas se queden y otros se vayan. Por ejemplo, si un estudio sobre ejercicio y salud solo se inscriben voluntarios que ya son muy activos y conscientes de su salud, los resultados podrían aplicarse a la población, digo, no podrían aplicarse a la población en general. Ahora, las pérdidas diferenciales en el seguimiento de una corte también son una fuente bastante importante de sesgos de selección, si los que se pierden son diferentes de los que se quedan. Eso te tomen muy en cuenta, lo hemos repetido también varias veces. Ahora, otro tipo de sesgos, los sesgos de información o medición. Este tipo de sesgos se va a producir cuando hay errores sistemáticos, pero en que obtenemos los datos sobre la exposición o sobre el desenlace de lo que estemos estudiando, ¿no? Ya mencionamos el sesgo de recuerdo en los estudios de casos y controles o el sesgo del entrevistador. También puede ocurrir si los instrumentos que usamos para medir no están bien calibrados o si se aplica de forma diferente a los distintos grupos, por ejemplo.
Ahora, en el contexto de los ensayos clínicos, hay dos sesgos importantes relacionados con el cegamiento, ¿ya? Uno es el sesgo de performance y el otro el sesgo de detección. ¿Muy bien? Ahora, el sesgo de performance se refiere a que si los investigadores o el personal de salud saben quién está en el grupo de tratamiento y quién en el de control, podrían consciente o inconscientemente tratar a los grupos de manera diferente, ¿no? En aspectos que no son la intervención misma. Por ejemplo, dar más atención o cuidados adicionales al grupo de intervención, ¿no? Porque saben que están enfermos. Entonces, eso no nos daría un resultado bueno. Otro tipo de sesgo es el sesgo de detección, que lo habíamos mencionado. Eso consta que si la persona que evalúa los desenlaces sabe qué grupo pertenece, bueno, a qué grupo pertenece cada paciente, podría buscar con más énfasis, ¿no? Con más esfuerzos ciertos resultados en un grupo que en otro, o interpretarlos de diferente forma. Entonces, los sesgos de detección. Identificar y minimizar estos sesgos que hemos estudiado hasta el momento es realmente uno de los mayores desafíos en una investigación epidemiológica porque a veces son difíciles de ver a simple vista, ¿no? Ahora, otro concepto absolutamente crítico es el factor de confusión o confounding. Ya lo que les decía, las variables de confusorias, ¿no ves? Estos son los factores de confusión. Un confusor es una tercera variable que puede meter también ruido y distorsionar la verdadera relación que existe entre la exposición que nos interesa a nosotros y el desenlace que estamos estudiando. Para que una variable sea un confusor, como lo hemos mencionado antes, debe cumplir tres condiciones. Uno, debe estar asociado con la exposición. Por ejemplo, ser más frecuente en los expuestos que en los no expuestos. Segundo, debe ser un factor de riesgo independiente para el desenlace, o sea, es decir, afecta la enfermedad por sí misma, incluso también en ausencia de la exposición que estamos estudiando. Y lo más importante, no debe ser un paso intermedio en la cadena causal que va desde la exposición hasta el desenlace. A ver, ahorita todo está enredado. Un ejemplo clásico, por ejemplo, es la asociación entre tomar café y tener una enfermedad cardíaca, ¿no? Durante mucho tiempo se ha pensado que el café era un factor de riesgo bastante importante. Sin embargo, se ha observado que muchas personas que toman café también fuman. Entonces, el tabaquismo está asociado con tomar café. Además, muchos fumadores toman café. Es un factor de riesgo independiente, pero es para la enfermedad cardíaca y no es un intermediario, ¿no? El café no causa tabaquismo, que luego causa enfermedad cardíaca, ¿no? Eso no. Así que el tabaquismo era un confusor que hacía también parecer que el café era más dañino que lo que realmente es. ¿Ve? Entonces, ¿cómo vamos a controlar esto de la confusión? Es bastante esencial para tener válidos, ¿no? Eh, lo vamos a controlar en dos fases, ¿no? En las dos fases que nosotros tenemos. Cuando estamos en la fase de diseño del estudio y cuando estamos en la fase de análisis. En esos dos casos podemos tener cientos de confusores, entonces cada uno tenemos que controlar, ¿no? En la fase del diseño del estudio, la aleatorización en los EK, por ejemplo, forma porque ahí tienen que distribuir todos los confusores conocidos y desconocidos de una manera que es equilibrada entre grupos. Ahora, la restricción implica también limitar el estudio a personas con ciertas características, por ejemplo, solo no fumadores, ¿no ve?
Otra forma de eliminar la confusión, ¿no ve? Es el matching o emparejamiento que lo habíamos nombrado antes, que vimos en los de casos y controles. Esto intenta igualar los grupos en base a confusores también conocidos como la edad y el sexo, ¿no ve? Ahora, en la fase de análisis, hemos visto la estratificación, que luego ya les he dicho que íbamos a ver, ¿no ve? Aquí está. Entonces, la estratificación consiste en analizar la asociación dentro de subgrupos o estratos del confusor. Por ejemplo, analizar la relación café, enfermedad cardíaca por separado en fumadores y en no fumadores, por ejemplo. Ahí ya el análisis está más organizado, todo eso, y el confusor ya lo eliminamos. Ahora, el análisis multivariado también utiliza modelos estadísticos como la regresión, ¿no? Para estimar la asociación entre la exposición y el desenlace. Mientras ésta se ajusta simultáneamente, también el efecto de múltiples confusores, ¿no ve? Entonces, mientras vamos avanzando en el estudio, el análisis multivariado va a ir eliminando los confusores en cuanto se vaya organizando, ¿no? O vayamos revisando qué es lo que hemos hecho antes. Ahora, una de las preguntas más importantes en epidemiología es si una asociación observada es causal. Es decir, ¿realmente la exposición causa la enfermedad? Ahora, ningún estudio que ha sido observacional de las que hemos visto por sí solo puede probar la causalidad de manera definitiva, pero sí puede aportar a evidencia a favor o en contra, ¿no? Ahora, los ECAs son los que más se acercan a demostrar la causalidad, ¿no? Para ayudarnos a evaluar la probabilidad de que una asociación sea causal, el Sir Bradford Hill ha propuesto un conjunto de criterios o guías. Aquí están los criterios. Es importante entender que también lo que él ha propuesto no son una lista de chequeo que deba cumplirse rígidamente, ¿no? Sino consideraciones que tenemos que tomar en conjunto, que estos criterios que él ha propuesto pueden fortalecer o debilitar la inferencia de la causalidad, ¿no ve? Entonces, vamos a ver los más importantes. Primero, la fuerza de asociación. La fuerza de asociación, aquí está, eh, consta del riesgo relativo u odds radio muy alto, ¿no ve? Hace menos probable que la asociación se deba solo a sesgos o confusión, ¿no? Ahora, la consistencia. Si diferentes estudios en diferentes poblaciones y momentos llegan a la misma conclusión, la evidencia de causalidad se fortalece. Esa es la consistencia, ¿no ve? Ambas versiones son consistentes. Ahora, la especificidad. Este criterio nos va a sugerir que una exposición debería llevar a un solo desenlace. Sin embargo, hoy en día sabemos que muchos factores tienen múltiples efectos y muchas enfermedades tienen múltiples causas también, por lo que este criterio suele ser algo débil para evaluar, ¿no? Ahora, la temporalidad. Este es el único criterio que es absolutamente esencial, ¿no? Para nuestras investigaciones. La exposición debe también pasar antes de que aparezca la enfermedad. Entonces, los estudios de cohorte y los ECAs son buenos para establecer esta temporalidad, ¿no? El gradiente biológico o dosis respuesta. Si hay mayor nivel o duración de la exposición, mayor es el riesgo de la enfermedad o viceversa para factores protectores, ¿no? Este gradiente biológico va a apoyar lo que es la causalidad. La plausibilidad biológica. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Tiene sentido desde el punto de vista de lo que sabemos sobre la biología y la fisiopatología? Si
sentido biológico, ya bien, si no, entonces ahí no podemos aplicar la plausibilidad biológica. Ahora, la coherencia. Eh, Esta coherencia es la asociación que no debe contradecirse seriamente lo que ya se conoce sobre la historia natural de la enfermedad o la biología, ¿no ven? No tiene que ir en contra de lo que ya se conoce, tiene que tener coherencia, ¿no? Evidencia experimental. Si hay evidencia de ensayos clínicos aleatorizados, cuando es ético y factible realizarlos, claro, esta también es la forma más fuerte de evidencia causal. Ahora, la última, la analogía, ¿no? Si una exposición similar ya ha demostrado causar un desenlace similar, podría ser más probable que la exposición actual también lo haga. Entonces, repito, estos puntos son puntos a considerar en conjunto, no una receta, algo que debería cumplirse, ¿no? Es algo que ha propuesto el CIR. ¿Qué más? Además, también de estos aspectos que son metodológicos, hay consideraciones también prácticas y éticas que son fundamentales en cualquier investigación epidemiológica. Desde un punto de vista ético, no nos tenemos que olvidar que toda investigación con seres humanos debe regirse por principios fundamentales. ¿Cuáles son los principios de la ética? Beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía, ¿no? En este caso, eh, el respeto por las personas, que incluye la autonomía y la necesidad de obtener un consentimiento informado voluntario, es esencial, ¿no? Siempre que quieran que una persona participe en sus estudios, entonces siempre consentimiento informado. La beneficencia nos obliga a maximizar los posibles beneficios de una investigación. La no maleficencia, el famoso primum non nocere nocere, o primero no hacer daño. También la justicia, esto se refiere a una distribución equitativa, ¿no? De las cargas y también de los beneficios de cualquier investigación que ustedes hagan. Ahora, hay un comité, ¿no? Los comités de ética en investigación. Son cruciales porque también estas revisan y aprueban todos los protocolos para asegurar que se protejan los derechos y el bienestar de todos los participantes de su investigación. Hay desafíos éticos específicos, por ejemplo, como el uso de placebos cuando ya existe un tratamiento efectivo, la investigación de poblaciones vulnerables, niños o personas con capacidad disminuida para consentir, ¿no? Y también el cómo manejamos la privacidad y confidencialidad de los datos es bastante importante, ¿no? Hay que siempre mantener la confidencialidad de nuestros pacientes. Desde el punto de vista práctico, el tamaño muestral también es muy importante. Necesitamos suficientes participantes en un estudio para tener una probabilidad razonable de detectar una asociación o un efecto si es que realmente existe, ¿no? Ahora, esto se relaciona también con el poder estadístico del estudio, ¿no? Que es la probabilidad de que evitemos un error. O sea, concluir erróneamente que no hay un efecto cuando sí lo hay, ¿no? Eso nos va a dar un falso negativo. Ahora, un estudio con un tamaño de confianza, o sea, de muestra, perdón, con un tamaño de muestra demasiado pequeño va a tener bajo poder. Además, un tamaño de muestra que es adecuado nos da también buenos resultados, ¿no ve? Y por eso a esos resultados ya le vamos a dar la confianza, ¿no ve? Son más estrechos, o sea, alrededor de nuestras medidas de efectos, o sea, son de mayor calidad nuestros resultados, ya. Ahora, ¿cómo vamos a integrar todo esto en la práctica de medicina basada en evidencias y epidemiología? Cuando leemos un artículo científico, necesitamos hacer una valoración crítica. Hay varios modelos, pero uno útil se basa en tres preguntas clave. ¿Qué podemos recordar con el acrónimo, perdón, RAM, ¿no? Aunque
y lo presentamos como resultados, aplicabilidad, magnitud, adaptado, ¿no? Primero respondemos a la pregunta, ¿son válidos los resultados del estudio? Se refiere a si el estudio se ha hecho bien, si los resultados son creíbles, ¿no? Para la muestra que se estudió. Aquí es donde nosotros aplicamos todo lo que hemos aprendido ahora, ¿no? Y nos hacemos cientos de preguntas, como por ejemplo, la pregunta de investigación era clara, el diseño fue el adecuado para responderla, ¿no? Cómo se han seleccionado los participantes, se han eliminado o disminuido los sesgos, también cómo se han medido las exposiciones o los desenlaces, todo eso, ¿no? O sea, ha habido cegamiento para evitar los sesgos de información, todo eso nos vamos a preguntar. Ahora, segundo, eh, ¿cuáles son los resultados y cuán precisos son? ¿No? Aquí es donde ya vamos a aplicar los resultados del estudio. Si el estudio parece válido, entonces miramos los números, ¿no? Ahí vemos cuál es la magnitud del efecto o la fuerza de sucesión, qué tan grande es el riesgo relativo, el odds radius, o qué tan bajo es el NNT, ¿no? Un efecto pequeño, aunque estadísticamente significativo, podría no ser clínicamente relevante, así que por eso los resultados son bastante importantes. ¿Y cuán precisos son los resultados? ¿Me ve? Aquí es donde también nosotros miramos los intervalos de confianza. El intervalo de confianza amplio nos dice también que hay mucha incertidumbre sobre el verdadero, ¿no? Ahora, como tercero, tenemos la magnitud. ¿Me ayudarán estos resultados a cuidar a mis pacientes? Entonces, finalmente, esa es la tercera pregunta que nos hacemos y la más importante. Incluso si un estudio es válido y los resultados son impresionantes, necesitamos preguntarnos si se va a aplicar a nuestros pacientes y a nuestro contexto, ¿no? O sea, los participantes del estudio son lo suficientemente parecidos a los pacientes que yo veo en mi práctica o se me dieron todos los desenlaces que son importantes para mis pacientes, incluyendo beneficios y posibles daños en la investigación. O sea, hay que considerar todo, beneficios, riesgos, costos, preferencias hasta del paciente, ¿no? ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones, ¿ven? Hay que hacer estas preguntas sistemáticamente, ¿no? Porque es la esencia de una valoración crítica para una investigación. Ahora, para concluir, quiero enfatizar que el dominio de los diseños de estudio epidemiológico no es solo un requisito académico, es una habilidad transformadora, ¿no? Para ustedes que son futuros médicos. Comprender también esta arquitectura de toda la evidencia que ustedes van a buscar, les va a permitir también leer críticamente toda la información de medicina que tenemos, ¿no? También les va a ayudar a tomar decisiones clínicas que estén realmente fundamentadas, ¿no? Bien informadas por la ciencia. También les va a ayudar a entender mejor por qué surgen las enfermedades y cómo se distribuyen. E incluso si así lo desean, ¿no? Participar activamente en la generación de nuevo conocimiento o a través de la investigación. No, es un campo súper dinámico la investigación. Además, la ciencia avanza todo el tiempo. Surgen nuevas metodologías y también nuestra comprensión se refina de acuerdo a lo que va pasando el tiempo. Por lo tanto, vean esta clase como una base algo sólida para también como una invitación al aprendizaje, a la investigación, a que se animen a investigar a lo largo de toda su carrera, ¿no? Porque también se gana bien. Ahora, la epidemiología y la medicina basada en evidencias también son y van a seguir siendo así aliadas, porque una no puede vivir sin la otra, ¿no? Eh, pero también ellas no pueden
medicina. Entonces, para ejercer una medicina que no solo sea compasiva y centrada en el paciente, necesitan base también científica sólida y también ética responsable. Ahora, están construyendo poco a poco las herramientas para convertirse en médicos, así que yo les invito a que también puedan eh, investigar, ¿no? Investigar más y más por su cuenta, ya no por nota, ¿no? Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, tal vez hemos cubierto bastante terreno y estoy segura de que también pueden tener preguntas o comentarios, ¿no? Ahora es el momento. ¿Alguien? Nadie. He hablado sola todo este momento, todo este tiempo, 1 hora. Creo que quedó claro, doctora. Sí, doctora, todo claro. Estaba bien. Sí, doctora. Ya, muy bien. Mm, muy bien.